Después de mucho tiempo en la línea de fungir como solista, Madero nos presenta la primera canción que encarna un sentimiento de amor en esencia, marcando un parteaguas entre su repertorio de canciones que ambigua el desamor, problemas emocionales y pensamientos duales ante la sociedad en la que vivimos. Así es, Invócame, un sencillo huérfano que destaca por contener todo un trasfondo con un posible significado subjetivo, el cual tiene una vibra muy distinta a lo más conocido de José Madero. En este video te hablaré un poco de todo lo que creo que conforma este sencillo y qué elementos suenan interesantes para darles un análisis, posiblemente con argumentos falaces, pero con la intencionalidad de descifrar qué es lo que quiso dar a entender Madero con todo lo que desemboca en Invócame. Bien, esta vez comenzamos con una melodía que transmite paz y tranquilidad. En el video pasamos a ver a José Madero iniciando con un canto en la lírica, el cual se dirige a plasmarse como un recuerdo en la presencia de un ser amado. Podemos especular que esta tendría que ser aquella amada. Esto puedo decir que puede complementarse al estar mirando el video oficial de la canción, donde en el primer verso Madero menciona lo siguiente: en cada sitio allí estaré, en el espejo, en el andén, tus pesadillas, tus temores, allí estaré, en cada enfado, en cada estrés, en el pasado, en el después, aún olvidado, lo juro, ahí estaré. Y bueno, antes de llegar al coro, haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría hacer mención que el hecho de desenvolverse en un aspecto visual en partes donde podemos ver un cementerio puede que se deba a que esta ocasión el José Madero que vemos deambular sea un espectro, el cual está en busca de la paz por haber trascendido ya a la muerte. También quiero agregar que por la colorimetría y el tono de color que presenta el video, podemos teorizar que Invócame puede que sea la continuación de una nueva saga, habiendo comenzado ya en un sencillo previo. En mi opinión, puede que el caso sea Teoremas, etc., pues el tono visual en pantalla presenta similitudes con el de este sencillo previo. Pero bueno, ahora pasemos al coro, en el cual apreciamos lo siguiente: contestar el llamado, allí estaré, ¿dónde más que a tu lado? Lado, lado, ese es mi papel. Solo nena, invócame, solo nena, invócame. Este claramente hace alusión al recuerdo de un enamorado que ya quedó en el pasado por algún motivo desconocido, pasado que en teoría, desde haber sido una figura que pertenece a una ruptura amorosa, alguien que se ha ido muy lejos de manera territorial, o bien, lo más probable, que sea un ser fallecido, y la mención de Invócame puede que sirva como la manera en la que se hace alusión a crear un puente entre los recuerdos de la memoria y la persona que entra al recuerdo para generar este sentimiento de nostalgia. Llegando al segundo verso, escuchamos lo siguiente: en lo dorado, ahí estaré, en cada foto en la pared, en lo oxidado también, ahí estaré, cada victoria, cada revés, acechante o a tus pies, tus fantasías y sueños, ahí estaré. Este verso puede que siga ese hilo de la memoria en el que aparecen todos los recuerdos en compañía del ser amado. Al relacionar las situaciones en las que desenvuelven las actividades de la vida cotidiana y de pronto relacionar cosas, objetos o comportamientos del entorno con situaciones vividas con una persona cercana, siendo de nueva cuenta el ser amado, rol que esta vez lo vemos tomar nuevamente a Madero. La letra repite el coro con una leve variante: contestar el llamado, ahí estaré, voy detrás, solo un paso y tu menester. Sin dudarlo, invócame, sin dudarlo, invócame. En esta parte de tu menester, para mí puede referirse a esa necesidad del desear tener la presencia del ser amado por la falta de este en su plano terrenal. Ya en lo que viene siendo la parte lírica del puente, podemos encontrar las siguientes frases: sin temor, solo hay un método, quizás no esté tan lejos, mi corazón abierto, el corazón ha muerto. Aquí solo diré que puede ser tomada como la confirmación de estar recordando a un ser que ya no posee vida física, pero que aún vive en el recuerdo gracias a la memoria fortalecida con el paso del tiempo. Se repite nuevamente el coro con unos agregados a la letra: contestar el llamado, ahí estaré, ¿dónde más que a tu lado? Ahí estaré, ¿dónde más? Vista al frente, ahí estaré. Duerme en paz, como un espectro al acecho y no sabrás quién. Si te urge, invócame, lo cual podemos decir que habla de recordar cómo es que se sentía contar con la presencia de alguien que ya no
está, pero al invocar su recuerdo, su sentir se vuelve tangible. Comienza la salida con las siguientes frases: si te urge, invócame, si te urge, invócame, si te urge, invócame. Lo cual solo diré que si quieres recordar a alguien especial, solo invoca su recuerdo. Creo que cerraré el video hablando un poco más del aspecto visual, en el cual, en mi opinión personal, puede que José salga con esta vestimenta de bailarín porque quiere complacer en recuerdo a quien lo está recordando, la cual podría teorizar que sí está conectado con teoremas, etc., siendo él el recuerdo de la mujer que sale en dicho video, y que ésta tenga como fantasía recordar alguna coreografía en la que se les involucró a ambas partes, y sea un buen recuerdo para ella y le guste apreciar dicho suceso en la memoria de nuevo. Y bien, aquí acaba el video, y pronto más videos, o igual y no.